Es un gusto saludarte y deseamos que el Señor siempre te bendiga. El objetivo de este video es presentarte una guía para que puedas elaborar tu perfil de proyecto de investigación bajo el enfoque cuantitativo. Este material es promovido y patrocinado por la Dirección General de Investigación de la Universidad Peruana Unión para que puedas utilizarlo como un material de consulta en tu proceso de la investigación formativa. Tocaremos temas que están relacionados con la revisión bibliográfica y el uso de los gestores bibliográficos. Luego abordaremos el planteamiento del trabajo de investigación y aquí tocaremos temas relacionados a los antecedentes, al estado de arte, a la justificación, al objetivo y también a las hipótesis. En la tercera etapa veremos un poco sobre la metodología del trabajo de investigación bajo el enfoque cuantitativo. Aquí abordaremos temáticas relacionadas a la metodología de la revisión, metodología del área de estudios, veremos el diseño muestral cuantitativo, las técnicas de recolección y también el análisis de datos a nivel básico. Finalmente, concluiremos con la elaboración de una matriz de consistencia que lo utilizarás como un anexo de tu trabajo de investigación. Empecemos entonces por la revisión bibliográfica y el uso de los gestores bibliográficos para un trabajo de investigación. Aquí voy a compartir mi pantalla. Espero que lo puedas ver con claridad para poder mostrarte el material que hemos preparado. Fíjense ustedes que cuando hablamos de información, inmediatamente lo estamos relacionando hoy en día con la web. Afortunadamente, ingresar a la información hoy en día es más fácil que nunca antes. Hace muchos años atrás, ingresar a encontrar información en la web era complicado y se encontraba muy poco realmente. Hoy en día, cuando nosotros ingresamos hacia la web, encontramos cantidades inmensurables de datos, de contenido, que cada día tienen una tendencia de aumentar, ¿no? Van al aumento. El acceso a la información cada día es mayor, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que sumergirse dentro del Internet para buscar algún tipo de información pueda llevarnos, pues, a experimentar momentos, situaciones un poco complicadas, desconocidas y a la vez poco confiables. Buscar información es lo más fácil que hoy en día podemos hacer. Es el trabajo más rápido en el que nosotros podemos experimentar. Sin embargo, evaluar esos documentos que se hallan dentro del Internet es una tarea no tan fácil y requiere mucho cuidado. Y nosotros podemos ver, ¿no?, algunos ejemplos de cómo las personas buscan en Internet. Hay un ejemplo en este libro Más allá de Google, escrito por Fernández García en el 2008. Es un ejemplo todavía actual porque todavía está pasando y las personas que son docentes, que tienen la oportunidad de enseñar, experimentan sobre todo en los primeros años, ¿no?, esta dificultad. Hay una estadística de un trabajo que se realizó donde demuestra, pues, que el 13% de las personas utilizan una palabra en sus búsquedas. El 29%, más de 2 palabras, más de 3 palabras, un 27%, etcétera, etcétera. Hay un gran porcentaje que es superior, que es más del doble, ¿no?, que las personas demuestran que utilizan más de 2 palabras en sus búsquedas. Entonces, esto ocasiona un poco de dificultad a la hora de recuperar información valiosa para un trabajo de investigación. ¿Cómo debemos de empezar una búsqueda que sea adecuada, una búsqueda de información importante y buena para mi trabajo de investigación? Que ese es el punto principal, partimos de allí, ¿no? Lo primero que se recomienda, tanto en un estudiante como en un docente, es que nosotros tengamos alguna claridad sobre el tema de investigación que necesitamos evaluar,
¿no? Para esto lo recomendable es acudir a algunos expertos, ya sea dentro de la universidad, a sus docentes, que estén relacionados con el tema que ustedes pretenden estudiar. Puede ser también algunos consultores externos, algunos compañeros que están estudiando y que están de repente en los años superiores, podrían ayudarnos a tener un mayor panorama sobre lo que nosotros estamos pretendiendo estudiar y cómo deberíamos de abordarlo. Otra técnica que últimamente está siendo muy utilizada es acceder a los tesauros. Los tesauros son grupos de palabras que conforman o que van a llevarnos a responder una palabra en sí que necesitamos investigar. En aquellos estudiantes, en aquellos trabajos que están orientados a los animales, a las plantas, es muy recomendable encontrar el nombre científico para poder hacer las búsquedas. Muchas veces en el Internet vamos a encontrar información no con el nombre común, sino más bien con el nombre científico. Dado que el nombre científico pues siempre está escrito en latín y en latín hay muchísima información para poder evaluarlo. Por otro lado, es importante que el estudiante o el docente, la persona interesada en hacer algún tipo de investigación, identifique cuál es el nombre común de ese tema que está pretendiendo estudiar, ¿no? Aquí es importante identificar cuáles son las palabras claves dentro de su tema de investigación y poder identificar cuáles son esos sinónimos o que pueden ayudar pues a encontrar información más cercana hacia su tema de investigación. Por otro lado, es importante conocer otro idioma, ¿no? ¿Cómo se traduce esa palabra clave, ese tema que usted está intentando conocer? ¿Cómo se traduce en el idioma inglés? Más del 95% de las investigaciones a nivel mundial se publican en idioma inglés, ¿no? Por eso es importantísimo que nosotros hagamos las búsquedas en idioma inglés y las mejores revistas que presentan información de primera mano, pues están mayormente escritas en idioma inglés. Por eso es que recomendamos que se hagan las búsquedas en idioma inglés, o de lo contrario también podemos utilizar otro idioma de acuerdo a cómo vamos encontrando la información en la web. Ahora, ¿cómo vamos a buscar esas evidencias en el Internet? Definitivamente, buscar información en el Internet, como ya lo dije anteriormente, no es nada fácil. Seleccionar un documento, identificar el documento que realmente es relevante para mi investigación, requiere una metodología de búsqueda, ¿no? Aquí es importante que nosotros entendamos que el lenguaje de una computadora no siempre es el lenguaje humano. Entonces, la computadora es un robot y mayormente sus plataformas están construidas bajo un lenguaje sistémico. Entonces, es importante conocer aquí algunos conectores, algunos símbolos, algunas conectores booleanos que llamamos, ¿no? Que nos permitan hacer una búsqueda adecuada, ¿no? Por otro lado, también es importante, es muy recomendable visitar a su bibliotecario. El bibliotecario siempre es un experto, tiene mayor experiencia. Entonces, cuando nosotros llevamos nuestro tema al bibliotecario, vamos a poder tener un mayor panorama de dónde podemos encontrar información, ya sea en la web o también en la biblioteca de modo físico, ¿no? Dado que él administra la biblioteca y conoce dónde exactamente ubica el material que está relacionado a tu tema de investigación. Entonces, hoy en día incluso tenemos la facilidad de poder conectarnos con algunos bibliotecarios de algunas bases de datos de universidades del extranjero. Es importante identificar, ¿no? Siempre los bibliotecarios para poder tener un mejor consejo en cuanto a la búsqueda de la información. Otro punto importante que debemos de considerar a la hora de hacer la búsqueda de evidencias para nuestros trabajos es el juntarnos en equipo,
¿no? Trabajar en equipo multidisciplinario hace pues de que podamos generar algunas sinergias, dado que la persona tiene algunas limitaciones, ¿no? No todos tenemos los mismos talentos, las mismas habilidades, cada uno tiene talentos y habilidades distintas, que si se sincronizan de manera adecuada, ese aporte, ese conocimiento, esa experiencia puede generar sinergias y puede dar como resultado un trabajo superior, ¿no? Y también una mayor velocidad en lo que hacemos. Por otro lado, es importante el acceso a la información. Siempre es importante preguntarse qué bases de datos especializadas y multidisciplinarios tenemos a disposición en nuestro centro de estudios. En nuestra casa de estudios, tenemos unos buscadores importantes. Hace poco el CRAI de nuestra institución ha adquirido algunas licencias importantes y aquí nosotros podemos visualizar algunos ejemplos de las bases de datos que nuestra universidad hoy en día puede ofrecer a sus estudiantes y a sus docentes. Aquí vemos a EBSCO, vemos a la Web of Science, Legis, ¿no? Altamira. También presentamos repositorios de tesis, repositorios científicos. Tenemos una biblioteca netamente adventista donde podemos encontrar información relacionada a nuestra filosofía de vida, ¿no? Ahora, ¿cómo elegimos esas bases de datos? ¿Todas serán iguales? ¿Cuál es mejor? Etcétera, etcétera. Son preguntas que nosotros nos hacemos, nos deberíamos de hacer antes de elegir una base de datos, ¿no? Todas las bases de datos tienen un objetivo, por lo tanto, eso quiere decir que no todas son iguales. Es importante que nosotros identifiquemos, después de haber planteado nuestro tema, después de haber decidido lo que vamos a estudiar, es importante que nosotros fijemos el objetivo de nuestra investigación, a dónde queremos llegar con nuestra investigación, porque va a depender de eso cómo elegimos también nuestras bases de datos para encontrar ese material que pueda resolver ese problema, ¿no? No hay una base de datos mejor que otra. Todas son buenas, todas tienen un objetivo, ¿no? Todas cumplen una función. Solo que debes de poder determinar, tienes que lograr esa capacidad de poder detectar si esa base de datos te conviene o no te conviene. Por otro lado, Wikipedia es una plataforma muy utilizada y de mucho acceso, de fácil acceso. Sin embargo, todo el mundo puede ingresar a Wikipedia, puede subir información a Wikipedia. Y aunque Wikipedia está tratando de mejorar su plataforma, cada día su objetivo es mejorar y dar una información fiable, pero el hecho de ser una base tan amplia, de fácil acceso, hace pues de que esta plataforma sea un poco vulnerable en cuanto a la fiabilidad del documento, ¿no? Porque recuerden ustedes, quien abraza mucho, poco aprieta, ¿no? Entonces, a veces es un poco complicado. Mientras más abrumadora sea la información, es más complicado poderla evaluar. Por otro lado, ¿Google es suficiente? Bueno, Google es un motor de búsqueda, ¿no? Y hay un dicho, información que no está en Google es porque no existe, ¿no? Sin embargo, porque a eso apunta, ¿no? Google apunta a ser una de las mejores bases, una de las principales bases de datos. Sin embargo, tener mucha información dentro de su base de datos hace también de que el investigador tenga esa tendencia a perderse, ¿no? Y recuerden ustedes que dentro de los trabajos académicos nosotros podemos encontrar una lista infinita de tipos de trabajos de investigación que se publican y que constantemente nosotros lo podemos visualizar en la web, ¿no? Entonces, como es un motor de búsqueda, obviamente abraza, ¿no? Abraza al máximo de lo que pueda presentar en esta plataforma. Entonces, por eso que entrar a Google siempre va a requerir de algún tipo de expertise para poder evaluar ese tipo de documentos y a veces es un poco complicado y el tiempo que vamos a requerir para evaluar esos documentos también va a ser mucho mayor. Entonces, de aquí que Google no siempre va a ser suficiente, obviamente, para nuestros trabajos de investigación.
¿La universidad está suscrita a alguna base de datos? Ya lo vimos, ¿no? Las bases de datos a las cuales la universidad hoy en día tiene acceso y podemos lograr información valiosa, científica para nuestros trabajos de investigación. Ahora, cuando nosotros elegimos una base de datos, hay que mirar un punto importantísimo también. ¿Qué cosas se publica? ¿Qué documentos usualmente publican las bases de datos? Aquí es importante que miremos un poquito. Hay algunas bases de datos que son netamente académicas, ¿no? Y hay algunas bases de datos que no son académicas. Pero, sin embargo, son buscadores, presentan información que puede aportar, ¿no? Las bases de datos académicas son aquellas bases que están arbitradas, que son controladas, que responden a un cierto proceso de rigurosidad en cuanto a la presentación de la calidad de la información. Y aquí pues podemos encontrar a Scopus, a la Web of Science, que presenta pues revistas especializadas, revistas multitemáticas, ¿no? Estas revistas arbitradas obviamente pasan por un proceso de revisión por pares, un proceso riguroso, ¿no? Entonces, ¿a fin de qué? A fin de ser evaluadas en qué niveles están. Y aquí nosotros podemos ver los rankings de las revistas, ¿no? Los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿no? Sin embargo, también podemos encontrar bases de datos como los agregadores. Estas bases de datos que son agregadores o catálogos o directorios no son arbitradas, no siempre son arbitradas de manera correcta y muchas veces la información que abrazan este tipo de bases de datos tampoco han pasado por un proceso de revisión por pares, ¿no? En los agregadores incluso podemos encontrar información de segunda fuente, de tercera fuente, hasta de cuarta fuente. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar información de los magazines, de los periódicos, de los sectoriales, de las revistas de divulgación, ¿no? Que todavía no han ingresado a ese proceso de arbitraje para poder presentar una información científica de primer nivel, ¿no? O de primera fuente original. Hay algunas bases de datos que son especializadas, como PubMed, ¿no? Muy utilizada, medicina lo utiliza mucho. Aquí también podemos encontrar información de otras disciplinas, no solo medicina, solo que mayormente esta plataforma está diseñada para ofrecer información de medicina, que abraza pues importantes plataformas como Willen, Science-Direct, Springer, ¿no? Y que en ciertas cantidades ha ofrecido a sus lectores. Pero usualmente las bases de datos especializadas requieren una suscripción, ¿no? Y aquí podemos ver algunas bases de datos que requieren suscripción, porque el conocimiento tiene su costo, ¿no? Hay algunas revistas que pueden ofrecer información de modo gratuito, pero también hay bases de datos que requieren una suscripción, ¿no? Y aquí podemos ver a Science-Direct, a Target, Springer, EBSCO, ¿no? EBSCO, que en la Universidad Peruana Unión utilizamos bastante EBSCO. EBSCO es un agregador, sin embargo, no deja de ser una base de datos científica porque intenta cada día también presentar información científica, ¿no? De primera fuente. Ahora, hay algunas bases de datos especializadas, sí tenemos, por ejemplo, ERIC, es una base de datos especializada para educación. No tenemos derecho en nuestra universidad, sin embargo, en empresariales, en algunas disciplinas vemos la parte legal y Vilex es una muy buena base de datos para esto. Hay una base de datos APA Scinet para psicología, Cyberindex para enfermería, Ecolin para economía, tenemos GStore para ciencias sociales, MathEduc para matemática, Triple E para ingeniería, etcétera, etcétera. Son algunos ejemplos de bases especializadas que podemos visitar de acuerdo a la disciplina donde queremos hacer la investigación. Sin embargo, hay dos bases de datos
muy importantes que debemos de considerar en nuestras búsquedas, ¿no? Y estas son las bases de datos más utilizadas a nivel mundial y representan las bases de datos top, ¿no? Y el lenguaje aquí utilizado es: concéntrate en la calidad. Recuerda que la calidad no depende de la cantidad, ¿no? Ahí podemos tener la base de datos de Web of Science y también la base de datos Scopus. Nuestra universidad, la Universidad Peruana Unión, ha adquirido licencia para que ustedes puedan utilizar esta base de datos, y creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad para visitarla, ¿no? El costo no es bajo, por lo tanto debemos de aprovecharla al máximo para poder obtener información de nivel de primera fuente, ¿no? Que permitan dar un sustento adecuado a nuestras investigaciones. Scopus también es una base de datos muy importante que debemos de visitar. Sin embargo, para poder ingresar a Scopus, nosotros necesitamos ingresar y registrarnos en la página del CONCITEC, ¿no? Debemos de llenar nuestro currículum vitae en la página de CONCITEC para poder tener un acceso directo a Scopus, ¿no? Y así poder beneficiarnos de los trabajos, de las investigaciones que presentan estas bases de datos. Para ingresar a la Web of Science es fácil. Ustedes simplemente necesitan su correo electrónico con su clave y ustedes pueden ver allí que esta base de datos le permite hacer algunas búsquedas avanzadas, le permite generar algunas alertas, le permite ver algunas métricas, y además algo muy importante que Web of Science ofrece es que tiene 16 bases de datos afiliadas, 16 bases de datos científicas que están afiliadas a esta plataforma, ¿no? Para poder obtener información de primer nivel. Scopus no se queda atrás, también tiene los mismos beneficios. Realmente los beneficios son parecidos, solo que en el caso de Scopus sí la información no está clasificada por áreas, ¿no? Todo está en una bolsa. Entonces aquí es importantísimo desarrollar algunas técnicas como el uso de conectores, el uso de los comandos booleanos para poder asociar ciertas palabras claves, ¿no? Y además es importante que nuestras búsquedas también se hagan en idioma inglés, ¿no? Porque mayormente en estas bases de datos, pues vamos a encontrar información en inglés, dado que las revistas de los mejores cuartiles, pues se escriben en inglés, ¿no? Una vez que nosotros hemos logrado identificar la base de datos, las bases de datos que vamos a visitar para nuestro trabajo de investigación, también es importante que nosotros elijamos un gestor bibliográfico para poder almacenar nuestras búsquedas. En primer lugar, queremos presentar a nuestro amigo Mendeley. Déjenme decirles que hay muchísimas bases de gestores bibliográficos que ustedes pueden utilizar, ¿no? Hay algunos que son de paga y hay algunos que son gratuitos. Sin embargo, Mendeley es uno de los gestores bibliográficos que está afiliado a Scopus y es muy utilizado. Y cada día intenta mejorar, tiene 3 versiones. Ustedes pueden utilizar el Mendeley en su escritorio, pueden utilizar el Mendeley en un dispositivo electrónico como celular o tablet, y a la vez también pueden utilizar este gestor bibliográfico a través de la web, ¿no? En nuestra universidad estamos más familiarizados con el Mendeley, dado que nuestro correo electrónico está asociado, ¿no? Nuestro correo Gmail está asociada a esta base de datos, pagamos una suscripción. Entonces, para nuestros estudiantes el uso es el uso institucional con una mayor capacidad y con ciertos beneficios es gratuito, ¿no? Entonces, ya la mayoría lo maneja, tiene mayor... está más sociabilizado con el uso de esta plataforma. Sin embargo, al adquirir nuestra plataforma Web of Science, también tenemos la oportunidad de utilizar el gestor EndNote.
EndNote está asociado a la Web of Science, ¿no? Y también los beneficios son parecidos al Mendeley. Así que si utilizamos el Mendeley, también podemos utilizar EndNote. Ahora, recomendamos que usted elija, nos gustaría que usted visualice, que vea los beneficios de cada uno de ellos y elija con cuál de ellos usted se siente más cómodo, pero por ahora tenemos 2 gestores bibliográficos de manera gratuita, a los cuales usted puede acceder en cualquier momento para poder almacenar y organizar su información para su trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buenos días, amigos. Bueno, estamos grabando este video de mañana. Gracias a la profesora Maribel por haber hecho esta introducción tan importante, porque a la hora de plantear un proyecto de investigación y armar su perfil, tenemos que primeramente haber hecho una buena revisión, una buena búsqueda de información. Y para eso, esta presentación fue muy importante. El siguiente paso que nosotros debemos hacer, una vez que ya tenemos bien clara la idea, ¿no?, de investigar y hemos buscado la información, el siguiente paso ahora es hacer el planteamiento del trabajo de investigación. Yo estoy compartiendo aquí mi pantalla para que podamos ahora analizar un poquito, ahora que ya tengo la idea de investigación y que he buscado la información y la he organizado usando estos gestores, ahora yo tengo que aterrizar esta idea en un trabajo bien definido, de manera concreta. Y para eso nosotros planteamos el trabajo. Y esa es la función del planteamiento del trabajo de investigación. Miren, el planteamiento del trabajo de investigación, o que algunos también le llaman el planteamiento del problema, no es otra cosa que identificar de manera precisa y coherente el alcance de la investigación que yo pretendo hacer, ¿no? Afinar de manera formal esa idea que yo tuve. ¿Ok? Y para eso, en el caso de los estudios cuantitativos que estamos comentando ahora, la delimitación es esencial. Para eso hacemos el planteamiento, para delimitar y dejar de manera concreta y formal qué es lo que yo pretendo investigar de esa idea que yo descubrí, ¿no? Plantearlo entonces significa responder a estas preguntitas que aparecen aquí en este gráfico que estamos utilizando, ¿no? ¿Qué se ha investigado ya? ¿Qué vacío existe? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué encuentro en la literatura? ¿Qué es novedoso? ¿Cuáles son las perspectivas sobre ese tema de investigación? ¿No? ¿Qué metodología podría usar? Para eso yo necesito tener esa información, para eso revisé la literatura, para eso busqué mis bases de datos especializadas, y entonces ahora yo me siento y con esa idea que tengo para investigar, yo voy a formular de manera formal y concreta el planteamiento. Por ejemplo, ¿no?, actualmente estamos viviendo una situación de pandemia en el mundo. Un ejemplo de una idea de investigación, ¿no? ¿Cómo es que se estará modificando o esta pandemia estará alterando los estilos de vida y la alimentación en nuestra población, por ejemplo? ¿No? O sea, a partir de allí, que es una idea de investigación, entonces yo tengo que ir a las bases de datos, buscar a ver qué se ha publicado en ese tiempo, obviamente informaciones muy recientes, pues estamos viviendo un problema de este año, ¿no?, que se ha estudiado, si ya se ha evidenciado algo sobre los estilos de vida y sobre la alimentación. Y entonces, a partir de esa búsqueda, yo voy a hacer el planteamiento. El planteamiento, básicamente, miren, tiene algunos criterios que en forma general vamos a tocarlos ahora y luego ir viendo cada uno de los elementos, ¿no? Primero debe expresar una relación entre dos conceptos o más variables. Durante el planteamiento yo tengo que hablar de esto, cuáles son las variables que yo voy a estudiar, ¿no? Estilos de vida y alimentación, por ejemplo, el ejemplo que estamos tocando. Además, es importante plantear ese problema en forma de una pregunta. Es importante porque al plantear una pregunta nosotros vamos a definir qué es lo que queremos hacer. ¿Ok? Y también el planteamiento debe implicar la posibilidad de hacer alguna prueba empírica. Estamos hablando de trabajos cuantitativos, ¿no? En otras palabras, la factibilidad de poder observar ese problema y medirlo, ¿no? Obviamente de problemas reales, objetivos, ¿no?
no de problemas que no existan o que no puedan ser medibles. ¿Listo? Ahora, normalmente los planteamientos del problema tienen varios elementos, pero nosotros estamos considerando aquí, proponiendo estos elementos que deben ir en tu proyecto, en tu perfil de proyecto. Le llamamos estado del arte, lo que vamos a comentar a continuación, una justificación, objetivos e hipótesis, ¿no? Ahí, de repente, antes de los objetivos, entre la justificación y los objetivos, podríamos colocar lo que a veces algunos le comentan o lo llaman formulación del problema, que es básicamente la pregunta de investigación. Pero nosotros estamos proponiendo mínimamente estos cuatro elementos que debe llevar el planteamiento del problema. ¿Qué es el estado del arte? ¿No? El estado del arte, apreciados estudiantes y docentes, permite determinar qué es lo que ya se ha investigado sobre el problema, y para eso ayuda mucho, ¿no? El hecho de que tú hayas buscado la información en esas bases de datos, ¿no? ¿Cómo está el avance del conocimiento actual sobre COVID-19 y estilos de vida? ¿Cómo está el conocimiento actual sobre COVID-19 y la alimentación en la población? Vamos a suponer en la población peruana. ¿Cómo está? Hay que buscar esa información, ¿no? En otras palabras, algunos le llaman también antecedentes. Hay que revisar esa información y hay que ir documentando aquello que ya se conoce. A partir de esa información que nosotros encontramos, ahora veremos qué espacios o vacíos hay y que nuestra investigación podría contribuir a llenar sobre ese tema que estamos planteando. Además, al investigar y al descubrir, nosotros encontraremos qué es lo que falta hacer, qué es lo que aún no se ha hecho. Porque si ya se hizo un trabajo y vamos a hacer lo mismo, es como repetir algo que ya se ha hecho y es un poquito complicado luego publicar esos resultados en una revista, que es lo que queremos finalmente. Entonces, el estado del arte, amigos, es revisar eso, y para eso ayuda mucho el hecho que tú ya hayas revisado, hayas buscado información, hayas contrastado con la literatura. ¿Qué es? ¿Dónde es? En otras palabras, te ubicas, ¿dónde estás? ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Cuál es la perspectiva del camino? Y eso te va a ayudar a poder definir bien también lo que vamos a ver más adelante, la parte metodológica. Eso es básicamente el estado del arte. ¿Okay? La justificación, que es otra de las partes del planteamiento, como su nombre lo dice, es explicar por qué se hace esta investigación, para qué, ¿no? ¿Por qué escogí este tema? ¿Cuál es la importancia en diferentes niveles, ¿no? De la contribución de los datos que yo voy a obtener para solucionar ese problema? Y entonces, en la justificación podemos nosotros comentar que pues existen algunos elementos que deberíamos considerarlos, ¿no? Por ejemplo, la conveniencia. ¿Qué conveniente es o no realizar ese trabajo? ¿No? ¿Quiénes se podrían estar beneficiando con el resultado obtenido? ¿No? La población peruana, al saber que sus estilos de vida quizás han sido drásticamente modificados por este confinamiento o aislamiento social, ¿no? La relevancia social, conocer un poco de los cambios y las implicancias prácticas que éstas tienen en la vida del peruano, ¿no? En estos más de 100 días que vivimos, por ejemplo, confinados en nuestras casas, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado? Por ejemplo, usando este ejemplo que hemos considerado al inicio, ¿no? Algunos otros trabajos pueden adicionar algún valor teórico y esa sería la justificación. O de repente proponer la creación de algún nuevo instrumento y esa sería una utilidad metodológica y esa sería su justificación. O sea, la justificación del trabajo tiene varios ámbitos, varios aspectos. Todos los trabajos o cada trabajo no tiene que tener una justificación para todos esos elementos que estamos mencionando. Quizás tendrá para algunos y para otros no. Pero es importante que cuando nosotros planteamos el trabajo dejemos claro por qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el beneficio de realizar este trabajo? Obviamente, todos los trabajos de investigación buscan resolver algún problema que hay en nuestra sociedad. Y es aquí en la justificación donde nosotros describimos cómo estamos contribuyendo a resolver ese problema. Muy bien,
Por ejemplo, aquí había colocado yo un ejemplo de una justificación pensando en este trabajo de medir, ¿no?, cómo están los estilos de vida y los hábitos de alimentación en un tiempo como el que vivimos ahora, como una pandemia. Solo para resumir, una frase que podría representar la justificación de un proyecto de esa naturaleza. ¿Ok? Bueno, luego tenemos nosotros lo que les comentaba, la pregunta de investigación, que quizás no está como un elemento ahí, pero podría ir al final de nuestra justificación. Es considerado poner esto aquí porque al revisar un poco la literatura, es importante que nosotros en el planteamiento definamos bien en forma de pregunta, ¿no? ¿Qué problema yo estoy estudiando? Y eso me ayude incluso a plantear mejor el objetivo, que es la parte siguiente, mis objetivos, que son la parte siguiente. Estas preguntas de investigación deben ser precisas, deben ser específicas, no deben ser muy generales, y deben tener algunas características también. Por ejemplo, yo no debo tener respuesta todavía a esa pregunta, porque si hay respuesta no tiene sentido hacer la investigación. Por ejemplo, ¿no? Yo sé cuáles son los estilos de vida de la población peruana bajo la situación de cuarentena, creo que no. Entonces, esa es una buena pregunta. Estas preguntas además deben responderse con evidencias empíricas, ¿no?, con datos que sean medibles. Estamos hablando de trabajos cuantitativos. Entonces, para eso tenemos cuestionarios, vamos a recoger a través de cuestionarios informaciones, vamos a medirlas y vamos a responder a esta pregunta con esa evidencia. Debe implicar el uso de medios éticos. Todos los trabajos de investigación, ¿no?, especialmente aquellos que trabajan con seres humanos, tienen que pasar por una situación de aspectos éticos, y la pregunta que yo voy a plantear debe implicar eso. No puedo yo hacer preguntas de investigación sin considerar los aspectos éticos. Las preguntas deben ser claras, concisas, ¿no?, entendibles, y obviamente que el conocimiento que se obtenga a partir de responder estas preguntas me dé información que sea sustancial, información que sea novedosa y que obviamente aporte a lo que yo estoy buscando al resolver este problema de investigación. Bueno, avanzamos y vamos ahora sí a los objetivos. Los objetivos, creo que la mayoría de nosotros ya ha escrito objetivos en sus trabajos de investigación, pero es parte también del planteamiento, porque aquí yo establezco de manera coherente qué es lo que voy a hacer. Por eso es que las preguntas de investigación o la formulación del problema ayuda a describir mejor mis objetivos. ¿Qué pretendo investigar? Algunas resuelven problemas puntuales, ¿no? Entonces uno los menciona de manera puntual también, en forma de objetivo. Otros quieren probar teorías, aportar evidencias empíricas, igual deben mencionarse en la sección de objetivos de manera puntual ese aporte que se pretende realizar. Deben ser claros, evitar desviaciones siempre en el proceso, deben ser susceptibles de medirse y alcanzarse, ¿no? Y debemos siempre tener en cuenta que son las guías, es la guía, es la ruta, el camino que yo debo tener presente siempre durante el desarrollo de todo el trabajo, pues es el que me va a guiar a obtener un resultado, ¿no? Entonces los objetivos, normalmente, uno cuando plantea los objetivos, los suele dividir en general y luego específico, ¿no? Y aquí he colocado algunos ejemplos, ¿no? Pensando en esa idea inicial de ese ejemplo, de ese trabajo, el objetivo general sería evaluar las consecuencias de las medidas del distanciamiento social, ¿no?, en los estilos de vida, en los hábitos de alimentación, ¿no?, en una población, bueno, peruana, digamos así. Y luego yo desgloso ese objetivo general que es evaluar, ¿no?, de forma comparativa esas consecuencias en forma específica. Primero identifico patrones de alimentación, de actividad física, que son los componentes de los estilos de vida. Establezco diferencias entre estos patrones. Puedo determinar quizás la aparición de conductas nocivas, ¿no?, en esta situación de cuarentena. Comparar efectos en el comportamiento y estilos de vida de los participantes. Y bueno, finalmente proponer algunas acciones que mejoren estos hábitos y esos comportamientos en medio de una situación como esta. Esto para que tengan una idea de que los objetivos deben ser claros, concisos, y van a ser la guía
que me va a dirigir durante el desarrollo de mi trabajo de investigación. Finalmente, en el planteamiento yo debo considerar, no todos los trabajos así lo llevan, pero podrían tener hipótesis, ¿no? Va a depender ahí del alcance de la investigación, del número de variables, en fin, pero suelen tener hipótesis los trabajos de investigación con un enfoque cuantitativo. Entonces, una hipótesis son las respuestas a las preguntas que yo me hago, son las posibles respuestas. Y por lo general, pues hablamos nosotros aquí de una hipótesis general, pueden tener hipótesis específicas, expresadas en sus dos formas, en la hipótesis alterna, en la hipótesis nula. Estas son algunas de las partes, o mejor dicho, son los elementos que nosotros consideramos que el perfil del proyecto de investigación debe tener. Estamos apuntando nosotros a que este espacio del planteamiento del problema sea no muy extenso, ¿no? Sea lo más conciso posible en todas sus partes, de tal forma que estamos hablando de documentos ya no muy extensos, sino cortos. Pero eso implica que nosotros hayamos hecho una buena revisión de la bibliografía y tengamos toda la información suficiente para poder hacer este planteamiento de forma muy concisa. ¿Ok? Muy bien, ahora yo voy a dejar el pase para ver la siguiente parte del perfil de proyecto, que es la parte metodológica, y para eso nos acompaña el magíster Michael. Muchas gracias, doctor. Sí, vamos a seguir ahora con la parte práctica, digámoslo así. En la metodología detallamos qué es lo que vamos a hacer. Ya hemos revisado toda la literatura, ya hemos resaltado algunos puntos importantes en lo que ya se ha hecho y hemos definido qué es lo que queremos entender mejor, qué es lo que queremos saber. Y ahora, en la metodología, vamos a detallar y cómo vamos a hacer eso. ¿Cómo planteamos analizar mejor algo, validar un instrumento, buscar una correlación? Y para eso voy a compartir mi pantalla para que se pueda ver algunos puntos. Aquí estamos solo hablando de la metodología de enfoque cuantitativa. Eso es un punto clave. Pero comenzamos con el diseño metodológico. Generalmente esa parte es corta, es sencilla, pero tenemos que entender a qué se refiere. Como estamos hablando de estudios cuantitativos, tenemos que tal vez definir y cuáles serían las otras opciones. Por ejemplo, en la siguiente grabación vamos a tocar el tema de estudios cualitativos. En cualitativos, generalmente estamos hablando de preguntas más abiertas. Una entrevista, un grupo focal. Preguntamos algo y esperamos una respuesta que dura 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, sin problema. Pero aquí en los estudios cuantitativos, generalmente tenemos una respuesta por escrita. Y en vez de dejarles escribir toda una oración o todo un párrafo, generalmente es seleccionando de entre varias opciones o en una escala de 1 al 5, por ejemplo. Es un poco más reducido las posibilidades de contestar. Y además existen estudios de revisión, de estudios más del área. En teología tenemos exégesis, en las ciencias de la salud tenemos un estudio de caso clínico. En cada área tenemos un diseño especial. Y en su momento vamos a tocar varios diseños en videos apartes. Pero aquí estamos tocando uno de los más comunes. Y para definirlo, para describirlo, el vocabulario, digamos, que usamos, uno de los autores más reconocidos, más citados sobre ese tema, es lo de Hernández y Mendoza. Su libro ya ha pasado por varias ediciones. Aquí uno de los últimos es del 2018. Y ahí es donde encontramos una frase como lo siguiente: un estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional de diseño no experimental y de corte transversal. Muy bien, es sencillo, reducido, pero ¿qué quiere decir? Porque la mayoría de nuestros estudios van a seguir algo como esto. En decir que es cuantitativo, significa básicamente que vamos a usar algún instrumento, o tal vez varios instrumentos, escalas, cuestionarios, algo generalmente escrito. En decir que es descriptivo,
estamos diciendo que solo vamos a describir lo que es. No es experimental, como dice aquí adelante. En decir que es descriptivo y no experimental, significa que nosotros queremos medir algo, queremos saber cómo es actualmente, pero no vamos a interferir, no vamos a cambiar nada. No vamos a dar un tratamiento ni un plan de capacitación, solo vamos a medir cómo están las cosas ahora. Y en decir correlacional, ahí es cuando tomamos por lo menos dos instrumentos y comparamos. A ver, ¿existe una relación entre A y B? Como lo que estamos usando como ejemplo, ¿existe alguna relación entre los cambios que hemos tenido aquí debido a la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio y los hábitos alimentarios? Por ejemplo, ¿existe alguna correlación ahí? Y en decir que este corte transversal significa que vamos a medir, vamos a tomar datos una sola vez. Hay la opción de hacer un estudio que dura meses o años incluso, donde seguimos un mismo grupo de personas y ahí podemos ver cómo va cambiando con el tiempo el variable que queremos estudiar. Pero como eso toma mucho tiempo y en lo posible queremos terminar nuestros trabajos cuanto antes, vamos a quedarnos casi siempre con el corte transversal. Pero ahora vamos viendo el diseño muestral. Dos términos que tenemos que dejar bien claros. Uno es población y el otro es muestra. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la población es amplio. Puede ser todas las personas que viven en el Perú o podría ser todos los estudiantes de una cierta universidad, como la Universidad Peruana Unión. La muestra es una parte de la población. Es cierto que a veces la muestra es el 100% de la población. Sí, pero generalmente es difícil hacer que cada persona participe. Entonces, la muestra es un grupo y tenemos que hacer lo posible para que este grupo sea representativo. No podemos preguntar a una sola persona y así asumir que todas las personas creen lo mismo. No, necesitamos más personas. Y deberíamos definir, como estaba diciendo en la parte anterior, tenemos que ser bien específicos. No podemos decir qué relación hay entre variable A y variable B y nada más. No, tenemos que definirlo. ¿En qué grupo de personas? ¿En qué lugar? ¿En qué año? Así que aquí en diseño muestral, una forma muy útil de especificar nuestro estudio es con criterios de inclusión y criterios de exclusión. Por ejemplo, podemos decir por edad que vamos a incluir todo aquello que tiene entre 18 y 65 años de edad. Y generalmente es bueno mencionar por qué. Pues los menores de edad todavía están cambiando sus hábitos, todavía están formando sus perspectivas, etc. Y los mayores de edad tal vez ya tienen otra realidad distinta por ser jubilados, por ser lo que sea. Tenemos que definir por qué vamos a incluir esos criterios. No es que yo saco un número del aire y digo, yo creo que voy a incluir aquellos de 25 a 37 años, porque se me ocurre. No, deberíamos definir por qué. Pero edades es una opción común como criterio de inclusión para limitarlo un poco nuestro estudio. También podría ser por algún costumbre, hábito que tienen, como por ejemplo, eso es lo que estamos usando del COVID-19 y hábitos alimentarios, podríamos tal vez solo limitarnos a vegetarianos, por ejemplo, para tener un grupo más reducido. O en otras ocasiones tal vez vamos a aplicar con todos los estudiantes de la universidad. No, mejor solo los estudiantes de posgrado, por ejemplo. O si hablamos a nivel geológico de una cierta región, todo aquel que vive en Ñaña, Lurigancho, aquí donde está la sede central de la Universidad Peruana Unión, podría ser una opción. O incluso podemos listar varios distritos. Y también
los criterios de inclusión básicamente llevan implícitas que los demás serían excluidos de nuestro estudio. Si vamos a decir que vamos a incluir a aquel que tiene entre 18 y 65 años, implica que menores de 18 años no entrarían en el estudio, etc. Pero hay varios posibles factores que podemos incluir como criterios de inclusión y exclusión. Depende mucho de nuestro estudio. A veces uno tiene que ser diagnosticado con una cierta enfermedad para ser incluido dentro de nuestro estudio. O a veces uno tiene que tener una cierta condición social, cierta condición económica, pero en fin, queremos limitar nuestro estudio porque probablemente no vamos a alcanzar a describir cómo es nuestro variable en todo el mundo. No, tenemos que ser más específico. Y probablemente ni siquiera vamos a llegar a cómo es nuestro variable en todo el Perú. Entonces, mejor vamos especificando cada vez más aquí con el diseño muestral. De ahí vamos a un punto relacionado sobre cuántos entonces tenemos que incluir en nuestro estudio como mínimo. Les cuento que es un tema muy discutido en la literatura académica. Claro, cuanto más mejor en general, pero por asuntos de tiempo, de presupuesto y otros asuntos prácticos, a veces no podemos aplicar nuestros instrumentos con todos los que nos gustaría alcanzar. Entonces, hablamos de un mínimo. Les presento dos publicaciones como algunas respuestas a esta pregunta, pero no es que, bueno, esos autores han dicho que sí, entonces se acabó. No, sí he discutido, pero siempre es bueno, si vamos a defender nuestra posición, siempre es bueno citar a algunos otros autores que han presentado su opinión. Aquí, hablando de estudios correlacionales, es decir, existe una relación entre variable A y variable B, que en la práctica generalmente implica, vamos a aplicar dos cuestionarios, y de ahí vamos viendo qué correlación hay entre esos dos resultados. Y en estudios así, esos autores de Tabachnik y Fidel del 2013 sugieren una mínima con la siguiente fórmula: 50 más 8 multiplicado por la cantidad de variables. Es decir, si vamos a ver con dos variables, solo dos instrumentos, y los comparamos, ese número sería 2. 8 por 2 es 16, más 50, 66. Ahí tenemos una muestra mínima, pero siempre, cuanto más, o casi siempre, cuanto más mejor. Entonces, si podemos alcanzar a 100, 150, 500 incluso, excelente. Pero aquí solo estamos hablando de un mínimo. Y si vamos a incluir más variables, pues esta muestra tiene que aumentar. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque al final lo que queremos hacer es generalizar nuestros resultados. Podemos estar más o menos seguros de nuestros resultados en cuanto al grupo que hemos encuestado. Pero no queremos hablar solo de ellos. No es que solo estas personas que llenaron mi instrumento creen así, sino que queremos generalizarlo más. Ellos son un grupo representativo de un grupo más grande, que es la población. No es solo de aquellos que llenaron mi cuestionario, parece que tal porcentaje son así. No, mejor si podemos incluir de todos los estudiantes de la Universidad Peruana Unión, de todos los residentes del distrito de Lurigancho, o lo que sea, el grupo más amplio, queremos generalizar los resultados. Y ya es obvio, ¿no?, que no podemos preguntar a una sola persona, porque tal vez esa persona es un poco fuera de lo común. Pero, ¿con cuántos? Aquí tenemos una idea que con 66 como mínimo sería en este caso. Pero eso es un estudio correlacional. Les presento otro trabajo, otro autor, si estamos hablando de un solo instrumento, más que todo en la parte de análisis factorial. Aquí presentamos una tabla. Básicamente, cuanto más factores tenemos, mayor tiene que ser la muestra.
Y cuanto más ítems tenemos por cada factor, menor puede ser la muestra. Y les presento dos ejemplos que vienen de nuestro repositorio institucional. En el primer ejemplo, un estudio de maestría aplicaron un instrumento con 20 ítems que se dividen en 4 factores. Y no son divididos todos con 5 ítems cada uno, sino algunos 4, algunos 6, varía un poco. Entonces, ¿cuál sería la muestra mínima en este ejemplo? Bueno, como tiene 4 factores, tenemos que ver en esa columna de 4 factores. Y como sería entre 4 y 6 ítems cada uno, lo ideal sería ir con el peor de los casos, digámoslo así, ¿no? De 4 ítems por factor. Y si buscamos ahí en la tabla, 4 ítems por factor, donde se encuentra con 4 factores, sería una muestra de 800. Eso es un poco alto. Entonces, tal vez siendo práctico, podemos decir que como la mayoría están con 5 o más ítems por factor y hay uno solo que tiene tan solo 4 ítems, bueno, ya vamos con el número donde 5 ítems por factor se encuentra con 4 factores y encontramos 370 como muestra mínima. Y de ahí deberíamos mencionar en la parte de limitaciones del estudio que este factor que solo tiene 4 ítems sería bueno validarlo más en otros estudios. Otro ejemplo, aquí tenemos otra tesis en nuestro repositorio donde su instrumento tiene 50 ítems y se dividen en 5 factores, 10 ítems cada uno. 5 factores es alto, pero como tiene tantos ítems por factor, baja sustancialmente la muestra mínima. Si buscamos en la tabla 10 ítems por factor, 5 factores, encontramos tan solo 110 como la muestra mínima. Nada mal. Eso es en el caso de estudios con un solo instrumento donde queremos hacer un análisis factorial. Y ojo, no es que esas son las únicas respuestas a esa pregunta de cuántos forman la cantidad mínima de una muestra. Pero sí son 2 trabajos que podemos citar como un fundamento de por qué hemos escogido esta cantidad. Ahora vamos a la recolección de datos. Generalmente, en estudios cuantitativos como estos, vamos a usar algún instrumento. Puede ser un cuestionario, una escala, una prueba. Casi siempre es algo por escrito, que ofrece ciertas opciones para cada pregunta. Y las preguntas los llamamos ítems. En esta sección de nuestro perfil, deberíamos redactar el nombre de cada instrumento y la cita de su publicación original. Porque siempre deberíamos dar crédito a los que lo merecen, ¿no? El autor original de ese instrumento merece que lo citamos, ¿no? Y en algunos casos, el original es en otro idioma, como el inglés, por ejemplo. Pero algún otro autor ya ha hecho el trabajo de traducir el instrumento y esta traducción también se ha publicado. Entonces, deberíamos citar a los dos, al autor original y también al autor de la traducción al castellano. Pero ¿qué tal si es un instrumento propio? Yo mismo o yo con mi asesor, yo con mis compañeros, hemos armado ese nuevo instrumento. Pues aquí, en esta sección del perfil, deberíamos explicar cómo lo desarrollamos, de dónde viene cada ítem. Es algo que se nos ocurre, viene de alguna teoría. Hemos sacado algunos ítems por aquí, algunos ítems por ahí de otros instrumentos que, de paso, no es lo mejor. Mejor comenzamos con algo totalmente nuevo. Pero ¿cómo hemos armado ese instrumento? Y en caso de un instrumento propio, les animo a quedarlo como el enfoque principal del estudio. Es decir, la validación de un nuevo instrumento es un estudio en sí, es una publicación en sí. Y ahí es donde encontramos lo que acabamos de mencionar de estudios
de análisis factorial, según cantidad de ítems, según cantidad de factores, porque antes de buscar, por ejemplo, la correlación entre algo con nuestro nuevo instrumento y otro variable, deberíamos asegurarnos que nuestro nuevo instrumento en verdad mide lo que queremos medir. Y eso es un estudio en sí. Pero ahí pensamos en la práctica, eso podría ser como ahora en pregrado, tenemos que armar 2 artículos. El primer artículo, para el grado de bachiller, el trabajo de investigación, podría ser la validación de un nuevo instrumento. Y el segundo artículo, que ya sería la tesis en formato artículo de la licenciatura, podría ser la aplicación de nuestro nuevo instrumento junto con otro instrumento en un estudio correlacional. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, es bueno resaltar que se puede aplicar instrumentos de manera virtual. El formulario de Google es tal vez uno de los más usados y gratuito, pero existen otras herramientas también. Microsoft ofrece su versión de formularios y hay varias empresas como SurveyMonkey, por ejemplo, que se dedican a eso, a la aplicación de encuestas virtuales. Es solo que algunos de ellos cobran. Entonces, hay que evaluar los costos. Pero podemos armar todas las preguntas igual si lo encontramos en papel. Podemos armarlo ahí en un formulario virtual y enviar el enlace a los participantes. No es necesario ir con hoja y lápiz a cada persona que va a llenar nuestro instrumento, porque actualmente eso simplemente no es viable en la mayoría de los casos. Pero no se preocupen, se puede aplicar de manera virtual. Una parte aquí que a veces nos da un cierto temor es el procesamiento de la información, la parte estadística. En esta sección del perfil, deberíamos primero detallar qué software vamos a usar. Ahora, si van a aplicar algo totalmente a mano, escribiendo en papel nomás, ok, está bien, eso tienen que especificar aquí en esta parte del documento, pero en la gran mayoría de los casos, cuando hablamos de un estudio cuantitativo, la matemática es un poquito complicado como para hacerlo a mano. Entonces, para eso existen varios software que podemos escoger. R es una opción robusto, gratuito, pero un poquito más complicado de usar. SPSS es uno muy común. JASP es una opción, una alternativa gratuita. Statística es una opción que ya ofrecemos aquí en la Universidad Peruana Unión y hay otros también. Y sería bueno mencionar cuáles van a usar. Incluso el Excel de Microsoft podría ser una opción válida. Solo hay que detallar aquí qué software van a usar. Y ahora la parte un poquito más complicada. ¿Qué análisis estadísticos vamos a aplicar? Ahora, el chi cuadrado y el alfa de Cronbach son 2 de los más usados, pero también son muy criticados. Para responder esas críticas, para fortalecer nuestra investigación, en general, como estamos haciendo todo con software, solo hay que seleccionar algunas opciones más y ya tenemos un análisis más robusto. Por ejemplo, con intervalos de confianza al 95%, eso es algo muy común con el alfa de Cronbach. El omega de McDonald es una alternativa al alfa de Cronbach, que también nuestro software estadístico nos puede brindar. El test exacto de Fisher es una alternativa al chi cuadrado y hay otros. La idea es, en lo posible, presentar algunos 2 o 3 diferentes estadísticos para fortalecer la parte de resultados. Y además, podemos decir que en general, cuando hablamos de estadística en un estudio cuantitativo, se divide en 2 partes. Primero, tendremos un cuadro generalmente de estadísticas descriptivas. Por ejemplo, cuántas personas participaron, de ellos, qué porcentaje. Y ahí hablamos de datos sociodemográficos, ¿no? Del 100% de los participantes, un 55% de ellos fueron de sexo femenino, o hablamos de edad o rangos de edades, hablamos de su nivel más alto de estudios,
cualquier dato sociodemográfico que hemos decidido recoger como parte de nuestro estudio, ahí lo presentamos desglosado en una tabla descriptiva. Y de ahí generalmente entra un análisis factorial, especialmente si nuestro estudio se trata de un solo instrumento, como por ejemplo la validación de un nuevo instrumento. Y deberíamos incluir su tabla respectiva. Esa parte les pueden ayudar su curso de estadística y varía según el tipo de estudio que vamos a realizar, pero sería bueno tener una idea básica de qué vamos a hacer antes de comenzar nuestro estudio. Ojo, no tenemos nuestros resultados todavía. Aquí en procesamiento de la información, básicamente lo que estamos haciendo es que, bueno, una vez que yo tenga información, que tenga mi data, esos son los análisis que voy a aplicar. Así es como lo voy a hacer. Entonces, no se preocupen que, bueno, pero no tengo mis datos todavía. ¿Cómo es que voy a sacar el alfa de Cronbach si no tengo data? No se preocupen, de eso no se trata. Solamente es qué vamos a hacer una vez que ya tenemos la data. Y no podemos olvidarnos ese punto final de aspectos éticos. Como mencionó el doctor Wankawire, cada estudio con seres humanos, aun si es solo aplicar a un cuestionario, debe incluir el aspecto ético. Lo más resaltante aquí es el consentimiento informado. Como Dirección General de Investigación, les ofrecemos una plantilla. De hecho, son 2 diferentes plantillas que pueden adoptar para sus necesidades. Es una parte inicial, introductoria a su formulario virtual que van a usar, donde explicamos quiénes somos, que yo soy un estudiante de la escuela tal, estoy haciendo mi estudio para tal grado y quiero estudiar sobre tales variables por tal motivo. Algo así, y tenemos una plantilla que pueden usar. Lo que no debe faltar es una forma de contactarse con alguien del equipo. Lo más común sería el correo electrónico de por lo menos uno de los miembros del equipo. Por si acaso, si es que existe una duda, una consulta más adelante. Es lo estandarizado, digamos, lo mínimo que deberíamos incluir. Y además, si van a aplicar sus instrumentos dentro de la UPU con otros estudiantes, pues no hay problema, eso podemos ver a nivel de facultad. Pero si van a aplicar en algún otro lugar, en una empresa, en un centro, en otra institución, deberían conseguir permiso por escrito, una cartita, no tiene que ser un documento con 7 sellos, pero sí un documento formalizando el permiso de entrar a ese lugar, aunque sea de manera virtual, y aplicar sus instrumentos. Esos 2 son los puntos más resaltantes en este tipo de estudio, un estudio cuantitativo observacional. Lo bueno es que como solo queremos medir cómo es algo que ya existe, no estamos tan preocupados de cómo vamos a influir en la vida de otras personas. Eso veremos en otra ocasión cuando hablamos de estudios experimentales. Pero en un estudio no experimental, esos 2 son los puntos más importantes. Ahora, para que sepan, en caso de los estudiantes, una vez que ustedes someten su perfil en el PAMOS para comenzar su proceso formal, su facultad en su comité de ética va a revisar su trabajo. Y así cumplimos con la necesidad de tener una revisión por comité de ética. Pero si van a trabajar en algún estudio que no es conducente en ningún grado, o incluso si docentes o otro personal me están escuchando y quieren hacer sus estudios, también se puede solicitar al comité de ética de su facultad. Y si no están vinculados con alguna facultad, aquí dentro de la UPU se puede enviar un correo a ética sin tilde, ética@upeu.edu.pe y podemos revisar su caso. Porque cada
estudio con seres humanos debe tener la revisión y aprobación por un comité de ética antes de su ejecución. Es decir, debe pasar por comité de ética antes de enviar el enlace de su cuestionario a alguien, antes de que la primera persona llene sus datos. Muy bien, espero que este haya sido útil y ahora vamos a cerrar con la participación del Dr. Sánchez con su matriz. Muy bien, Dr. Sánchez, escuchamos. Buenos días, es un gusto estar con ustedes y vamos a poder compartir con ustedes la última parte, que es la operacionalización de la investigación en este caso. Cómo la investigación logra operacionalizarse, visto ya todos los asuntos previos, en este caso con todo lo que nos han antecedido los profesionales y colegas. Y vamos a conocer los pasos, ¿no? Cómo se logra una operacionalización. Parte de un principio bíblico, ¿no? Que se encuentra en Lucas 14, 28 al 30, ¿no? Donde dice que nadie se sienta o nadie inicia una construcción sin antes ponerse a pensar o planificar esa construcción. Porque no hay hacer cosa, dice aquí la Biblia, que inicies algo y por falta de dinero te quedes sin terminarlo. Y eso sería una vergüenza para el investigador, ¿no? Por eso es importante saber qué elementos son importantes para planificar una investigación. Bueno, ya lo hablaron bastante el doctor Salomón, el magíster Michael, la magíster Maribel, pero ¿cómo es que yo logro, en este caso, operacionalizar una investigación? Nosotros tenemos que comprender que una investigación tiene niveles. Existe el nivel exploratorio, que es el nivel cualitativo, el nivel descriptivo, el nivel de relacional, el nivel explicativo, el nivel predictivo y el nivel aplicativo. En cada uno de ellos, la planificación de la investigación es distinta. Planificar un nivel exploratorio cualitativo es muy distinto que planificar un nivel descriptivo cuantitativo. Es muy distinto que planificar un nivel relacional cuantitativo. Y también distinto a un nivel predictivo. Entonces, es importante que nosotros en el proceso determinemos las diferencias en este caso, ¿no? Y eso, por un lado, se determina porque cada uno de ellos tiene un propósito en la investigación. Entonces, la planificación de la investigación tiene muchos caminos. Hay muchas opiniones sobre este tema, ¿no? Algunos tienen la opinión de planificar la investigación partiendo de las variables, ¿ok? Solamente que este asunto de las variables se rompe cuando nosotros tenemos estudios cualitativos que más adelante nosotros vamos a observar. Entonces, lo que se ha procurado hacer en esta presentación es generalizar, haciendo un estudio cualitativo o haciendo un estudio cuantitativo. Entonces, la mejor forma y la estrategia que yo quiero compartirles en esta mañana es partiendo de los objetivos de la investigación. Entonces, en realidad, los objetivos de la investigación van a tener una transversabilidad en la investigación. Al final de cuentas, nosotros como investigadores concluimos, recomendamos, resultamos de objetivos. Entonces, por eso es que los objetivos tienen una participación muy importante en la investigación. Hablar de objetivos de la investigación es, en realidad, planificar la investigación. Es por eso que yo resalto bastante en todas las investigaciones que he desarrollado y en las asesorías con mis estudiantes, la planificación, ¿ok? Entonces, la planificación de la investigación parte de los objetivos de la investigación. Entonces, básicamente un objetivo nosotros operacionalizamos un objetivo de la siguiente forma, ¿ok? Nosotros tenemos un verbo en infinitivo y ese verbo en infinitivo nosotros lo definimos en función a este gráfico. Por eso les decía, cada nivel de investigación tiene su propio objetivo, cada nivel de investigación tiene su propio propósito, cada nivel de investigación tiene su propia operacionalización. Entonces, nosotros tenemos en la composición de un objetivo, hablando específicamente del objetivo general, un verbo en infinitivo. Y según ese verbo, nosotros vamos a calificar el nivel de investigación.
El segundo elemento en la composición de un objetivo, tenemos el objeto de estudio. Y esto es importante, porque muchos de los investigadores consultan cómo logro yo operacionalizar entonces un objetivo. Si no se habla de una operacionalización de una variable, entonces ¿cómo se logra operacionalizar un objetivo? Es que en el objetivo está inmerso el objeto de estudio, que sería la variable profesional. Y la variable profesional es lo que a mí como investigador me va a llevar a operacionalizar según el nivel de investigación. Y al final, el objetivo tiene un propósito. Entonces son tres elementos que como investigadores debemos nosotros tener en claro. El nivel, en este caso descrito por el verbo infinitivo, la variable profesional y el propósito del objetivo o de la investigación. Se piensa que se parte del objetivo general para luego descomponerlo en objetivos específicos. Entonces, acá tenemos la lista de verbos, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una investigación y operacionalizar la investigación, tenemos que conocer los verbos que vamos a usar según el nivel de investigación. Cuando son estudios cualitativos, se utiliza mucho la interpretación. Por ejemplo, en estudios fenomenológicos, vamos a verlo más adelante, en otra ocasión, se usa mucho el tema de la interpretación, pero ahorita estamos en lo cuantitativo. Entonces, en estudios cuantitativos tenemos, por ejemplo, el descriptivo. El descriptivo es, por ejemplo, tenemos el verbo verificar, clasificar, comparar, calcular, analizar. Ahora, ese verbo está relacionado con la variable profesional, y la variable profesional es la que le va a dar sentido en este caso al verbo que yo voy a seleccionar según el nivel de investigación. En los estudios relacionales tenemos los verbos asociar. Sabemos nosotros que hablando de los procesamientos de datos, nosotros tenemos dos categorías en los procesamientos de datos: la asociación de los datos y la comparación de los datos. Y eso se lleva, como dijo aquí nuestro magíster Michael White, eso se lleva a un procesamiento estadístico en este caso, ¿no? Cuando hablamos de estudios explicativos, hablamos de verbos llamados como comprobar, porque recuerden que en los estudios explicativos se relacionan más de 2 variables, 3, 4, 5 variables, y en esa multitud de variables nosotros pretendemos hacer una comprobación, alguna evidencia, ¿no? En los estudios predictivos se utilizan los verbos predecir, pronosticar, prever, ¿no? En los estudios aplicativos experimentales es el calibrar, supervisar y controlar. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la operacionalización es gracias a los objetivos. Yo operacionalizo gracias a los objetivos. Por eso es importante conocer esta lista de verbos. Ahora, ¿cómo estructuro? Por un lado, yo tengo el objetivo general, ¿no? Que lo estructuré eligiendo un verbo en infinitivo, lo estructuré determinando una variable profesional y lo estructuré determinando un propósito hacia el objetivo, porque todo objetivo debe tener un propósito. Con el objetivo general yo lo voy a disgregar en objetivos específicos, y los objetivos específicos tienen, para disgregarlo, igual como el objetivo general, yo tengo que definir un verbo, y la lista de verbos, como ya les expliqué, está aquí según los niveles de investigación. Entonces, yo defino el verbo. Ahora, ¿cómo defino el verbo hablando de un estudio, hablando de un objetivo específico? ¿Cómo es que yo logro definir un verbo? El verbo lo defino, primero, lo puedo definir el verbo del objetivo específico partiendo del nivel de investigación, como lo ven acá. Yo puedo escoger un verbo infinitivo partiendo del nivel de investigación. La segunda forma que yo puedo escoger un verbo hablando del objetivo específico es hablando de verbos jerárquicos. Y los verbos jerárquicos van a determinar si es que la solución permite una secuencia jerárquica de verbos. Por ejemplo, si hablamos de un desarrollo de software, en el caso de los ingenieros de sistemas, hablando específicamente de ellos, por ejemplo, el software se analiza, el software se diseña o se maqueta el software y se construye el software. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de cómo hacer estudios jerárquicos, ¿ok? En el segundo paso para definir el objetivo específico es definir, en este caso, la variable profesional, igual como el objetivo general. Y la variable profesional es la que me va a permitir operacionalizar
en este caso, el estudio, ya de manera cuantitativa. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el verbo general, donde, por ejemplo, este es un estudio relacional, comparar factores relacionados con la evasión tributaria de los contribuyentes del nuevo RUS, ¿ok? Para lograr una mejor conciencia tributaria. El amarillo que ustedes están observando es el verbo, es seleccionado para el objetivo general, que está en el nivel, en este caso, relacional. El verde que ustedes están observando vendría a ser la variable profesional. Y esa es la variable profesional. Si, por ejemplo, esta es una variable profesional contable, ¿no? Entonces, a mí me preguntan, ¿cómo entonces yo operacionalizo la investigación? Observa la variable profesional. ¿Y cómo partiendo de la variable profesional, cómo logro esa operacionalización? Observa el verbo. El verbo dice comparar, ¿ok? Y según ese verbo, tú vas a lograr operacionalizar la variable profesional. Como dice comparar, entonces se supone que lo que tenemos que hacer al momento de operacionalizar es ver la relación de X y Y, hablando de una investigación relacional. Entonces, es importante, entonces, estimados oyentes, sobre este curso, que nosotros entendamos que el objetivo tiene un protagonismo bastante fuerte al momento que nosotros planificamos la investigación, ¿ok? Ahora, yo tengo mucha controversia porque observo en muchos investigadores que para ellos operacionalizar una investigación es tomar, en este caso, una matriz de investigaciones antecedentes, ¿no? Una matriz y simplemente hacer un copy-page, ¿no? Un copy-pega sobre su investigación. No, el hecho aquí es que nosotros comprendamos que para lograr tener una matriz operacional, necesitamos comprender el propósito de los objetivos que estamos definiendo. No es solamente tomar una matriz copiada y pegarlo en una nueva investigación, sino es hacer este tipo de análisis con los objetivos. Entonces, tener en claro cuál es la variable profesional que está en verde, tener en claro el verbo según el nivel. Si el nivel es relacional, sé que voy a tener que operacionalizar X y Y. Si el verbo es descriptivo, acuérdense ustedes que una investigación descriptiva se buscar prevalencias. O sea, por ejemplo, ahorita tengo unos asesorados que están buscando prevalencias en cuanto a la ejecución presupuestal del 2018, 2019 y 2020. Entonces ellos van a ver la prevalencia entre los 3 años y sobre esa prevalencia ellos tienen que encontrar cuál ha sido el año que prevalece sobre los 3, ¿ok? Entonces, por eso es importante que los 3 componentes de los objetivos estén claros para operacionalizar. El verbo, según el nivel de investigación, la variable profesional, ¿ok? Y el propósito, en este caso, del objetivo. Ahora, este objetivo general que dice comparar los factores relacionados, está hablando de los factores relacionados a la evasión tributaria. ¿Cómo yo lo llevo a un objetivo específico? El objetivo específico tiene que describir el objetivo general. Entonces, acá dice, miren, comparar otra vez en esta parte del verbo, vamos a poner un puntero por acá. Acá está. Comparar, ¿ok? El verbo específico, el objetivo específico, los factores del desconocimiento de las normas tributarias. Entonces el específico, miren lo que dice, el específico está operacionalizando el objetivo general. ¿A través de qué? Acá el objetivo general dice los factores que se relacionan con la evasión tributaria, pero el específico me está ya especificando lo siguiente, los factores relacionados a las normas tributarias sobre los factores de la evasión tributaria. Qué interesante. Entonces, yo para determinar estos factores que están correlacionados a la evasión tributaria, el primer elemento que voy a buscar en mi investigación es el desconocimiento de las normas tributarias. Es uno de los factores que determinan la evasión tributaria. Eso yo tengo que demostrar en mi investigación. Por eso, vuelvo a repetir, estimada audiencia, es muy importante
darle el protagonismo a los objetivos. Es una de las problemáticas que yo encuentro en las investigaciones, que los investigadores pierden el protagonismo en el objetivo. Para ellos, para el investigador, el objetivo solamente es una redacción de una parte de la investigación. No, el objetivo, estimados amigos, es la base para nosotros poder operacionalizar la investigación. Entonces es importante que comprendamos que conociendo, determinando los factores de desconocimiento, yo voy a determinar la evasión tributaria. Y aquí se mantiene, miren, se mantiene la correlación para lograr, tal como el objetivo general, para lograr una mejor conciencia en el contribuyente, el objetivo general, o sea, no otro aspecto, otra de las problemáticas que yo encuentro en las investigaciones que divorcian los objetivos específicos con el objetivo general. Este de acá es un ejemplo de objetivos específicos con respecto al nivel de investigación, ¿ok? Ahora voy a dar un ejemplo de los objetivos específicos con respecto a los verbos jerárquicos. Acá tenemos un caso, por ejemplo. La evaluación, ¿ok? Ahí está el verbo, según el nivel, del impacto de la cuarentena, ¿ok? Ahí está la variable, perdón, acá está el propósito. Acuérdense que este magenta, este color magenta representa el propósito del objetivo, y el verde está la variable profesional. En el índice de morosidad de una entidad financiera. Entonces, para que este autor de la investigación logre conocer o logre evaluar, el término evaluar, el verbo evaluar se disgrega en tres verbos. Para evaluar, él va a identificar, él va a explicar y él va a señalar aquel impacto. ¿Qué es interesante? Por eso vuelvo a ser muy enfático. La investigación debe operacionalizarse por sus objetivos. Es muy importante que la investigación se operacionalice por sus objetivos, porque al final de cuentas la transversabilidad va a ser del objetivo. Como es cuantitativo, hablamos de hipótesis, ¿ok? Hablamos del planteamiento del problema, de las preguntas del problema, ¿ok? Hablamos de los resultados que miren toda esta transversabilidad. Hablamos, en este caso, de la discusión, incluso la discusión en un artículo, ¿ok? Es muy importante partir la discusión de un objetivo, porque si nosotros mantenemos esa linealidad que acabo de explicar, nosotros vamos a tener un artículo pues bien estructurado en este caso. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos dado este principio de la planificación, ¿ok? Hemos hablado de la planificación, o sea, ¿cómo se planifica? ¿Cómo logro yo planificar? Por ejemplo, incluso nosotros cuando desarrollamos el famoso cronograma para determinar la planificación de la investigación, incluso cuando desarrollamos el presupuesto, todo lo partimos, en este caso, todo se inicia de la definición de los objetivos de dicha investigación. Entonces, una vez que yo definí los objetivos específicos y el objetivo general, existe un hito. Y acá yo quisiera explicarle a ustedes que la investigación, para que tenga frutos y para que tenga éxito, el investigador necesita tomar hitos, ¿ok? Para el hito tiene tres beneficios, ¿no? En este caso yo trabajo con mis asesorados y la investigación la dirigimos por hitos, ¿no? El hito tiene tres beneficios. El primer beneficio es que el hito te planifica tus tiempos. O sea, por ejemplo, yo le digo a mis asesorados, ¿no? En 2 semanas el hito 1 debe estar cerrado, ¿ok? La planificación. Segundo, el hito te ayuda a organizarte, te organiza. Por eso la primera estrategia que estoy explicando en esta parte es planifica tu investigación por tus objetivos, ¿ok? Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia que te estoy explicando ahorita es planifica tu investigación por hitos, ¿no? Es como aquella persona que desea bajar 30 kilos, ¿ok? El objetivo es su meta, el objetivo es su goal, ¿no? Es su goal, ¿ok? Ese es el objetivo. Mi meta, mi goal es el objetivo, ¿ok? Eso es lo primero que yo defino en una investigación. Lo segundo es los hitos que van a
a dar un seguimiento, en este caso, a la meta, ¿ok? Entonces, con los investigadores debemos nosotros de formular metas, propósitos, o sea, puntos de quiebre, ¿ok? Entonces, hablamos de hitos durante el transcurso de una investigación, ¿ok? Porque si nosotros solamente, escuchen, solamente dejamos en estrategia el objetivo, sin los hitos, entonces no estamos operacionalizando una investigación, no estamos logrando operacionalizar. Mi meta es bajar 30 kilos, ¿ok? Pero ¿cuáles son mis hitos? ¿Ok? Mi primer hito es dejar toda comida que me hace que yo suba algunos kilos de más. Ese es mi primer hito. Entonces, yo agarro y digo, el hito 1 voy a desarrollarlo en un mes. O sea, significa que en un mes yo he tenido que haber dejado todas las comidas que me permiten subir algunos kilos. Y sobre ese hito yo voy evaluando mis objetivos. ¿Me dejo entender? Por eso es el éxito que tenemos nosotros con los tesistas en noveno ciclo. El 2018, de 16 tesistas que iniciaron el paso 1 en el noveno ciclo, se graduaron con el título profesional, de 18 tesistas que eran en el grupo, se graduaron 16 tesistas. O sea, 2 estudiantes del noveno ciclo, décimo ciclo, y ellos sustentaron en febrero, 2 fueron el margen de error. Ahora estamos con estudiantes de contabilidad del noveno ciclo de la presencial y de la semipresencial. Entonces nosotros nos hemos organizado primero con los objetivos, la primera estrategia. La segunda estrategia es que al estudiante yo no lo dejo abierto, yo le dejo hitos, hito 1, hito 2, hito. Tu meta es lograr el objetivo general y los objetivos específicos, pero no lo dejo abierto el asunto. Yo agarro al estudiante y le saco hitos, hito 1, hito 2, hito 3, hito 4, lograste tu meta, que son los objetivos específicos. Entonces, el hito 1, como ya les dije, los hitos traen 3 beneficios. Primer beneficio del hito es que te permite planificar tus tiempos, ¿ok? Te permite definir tus tiempos. Segundo hito es organizarte. El hito te organiza. El hito permite que tú te organices, ¿ok? Que haya una organización, ¿ok? Entonces, eso es uno de los beneficios que logra el hito en una investigación. Y el tercer beneficio que el investigador recibe cuando trabaja con hitos es que el investigador, gracias a los hitos, le da una claridad en el futuro. El hito te da una claridad. O sea, no es solamente que tienes que bajar 30 kilos, sino el hito te da una claridad. ¿En qué sentido te da una claridad? El hito 1 es dejar de comer las comidas que te hacen daño. Para mí está claro el asunto. El hito 2 va a ser que cuando tú pases la cinta métrica por tu estómago, tu vientre, o por tu cintura, disculpen, no debe medir más de 90 centímetros, porque sabemos que de 90 centímetros para más es una cintura que está en peligro con el tema de la salud. Entonces mi cintura debe medir menos de 90 centímetros. Segundo hito. El tercer hito va a ser que cuando yo me pese, debo haber bajado 15 kilos. Y el último hito va a ser que cuando yo me pese, debía haber bajado los 30 kilos. Entonces, el hito te da 3 beneficios. Planificas, te ordenas, te organizas y tienes en claro el panorama, a dónde vas. ¿Y saben cuál es una de las problemáticas de la investigación? Es que los que investigan no tienen en claro lo que están haciendo. No tienen en claro, ni siquiera tienen en claro qué instrumento estadístico. O sea, miren mis queridos, es tan importante por eso dice acá, bien claro dice el principio bíblico. Por eso yo admiro mucho la Biblia, porque en la Biblia encontramos grandes principios bíblicos. El que no planifica es como aquel hombre que quiere construir algo y cuando comienza a construir, se queda en la nada. ¿Y saben qué? Ese es uno de los mayores problemas en la investigación, que la gente inicia la investigación y se queda. Hay muchos investigadores
que investigan, que hacen artículos y se quedan en la mitad. ¿Y saben por qué se quedan en la mitad? Porque no tienen en claro el panorama hacia dónde van. Todo investigador que inicie una investigación debería tener en claro. ¿Por qué? Porque me ordena, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha ordenado bastante es esta pirámide. Si el estudiante viene y me dice, doctor, yo quiero hacer esta investigación, me dice el estudiante. Me pone en la mesa todas las cartas, ¿ok? Entonces me dice, doctor, ¿qué piensa? Y yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Tu investigación está en el nivel descriptivo. Eso es tu investigación. Y como está en el nivel descriptivo, estos son los verbos que vas a formular en tus objetivos, ¿ok? Este es el propósito del nivel descriptivo, ¿ok? Incluso estas son las estrategias del nivel descriptivo, ¿ok? Y estos van a ser tus hitos en el nivel descriptivo. Por eso es muy importante los famosos hitos en una investigación. En el hito 1, cuando tú tienes el objetivo definido, tienes el objetivo claro, y ojo, definir un objetivo no es solamente escribir y redactar y cumplir. Definir un objetivo es tener en claro qué vas a hacer según el nivel de investigación. Y una vez que tú tienes en claro el objetivo, lo que vas a hacer es saber en qué nivel se encuentra tu investigación. Ojo, ese es un secreto. Ese es un secreto porque saber el nivel de investigación significa incluso qué instrumento estadístico vas a usar, porque los instrumentos estadísticos están muy relacionados al nivel de investigación. Incluso vas a saber cuál es la estrategia o la técnica de obtención de datos. Si va a ser una entrevista, si va a ser un focus group, si va a ser una encuesta, si va a ser una observación, si va a ser un análisis documental. Todo eso te ayuda el nivel de investigación. Igualmente el tipo de investigación. O sea, tanto el nivel como el tipo de investigación son dos acápites muy importantes en el investigador para definir su hito. Y con eso, el hito 1 lo que hace es, prácticamente el hito 1, tú tienes un terreno virgen, y el hito 1 lo que va a hacer es romper un camino, romper en este caso toda la maleza y mirar un horizonte hacia dónde estás yendo, ¿ok? Hablando del nivel de investigación, se describe en la pirámide. Hablando del tipo de investigación, tú vas a saber si tu investigación es observacional, es experimental, si tu investigación es retrospectivo, si tus datos son retrospectivos, son datos pasados. Generalmente los datos pasados son aplicados mucho en las investigaciones del tipo pronóstico, los retrospectivos, o si va a ser sus datos del tipo prospectivo, ¿ok? Si tu estudio es transversal, si tu estudio es longitudinal, si tu estudio es descriptivo o tu estudio es analítico. Entonces, para mí, escuchen, interesante es esto. La definición del hito 1 es prácticamente tener en claro el panorama de tu objetivo. Es tener en claro el panorama de tu objetivo. Por ejemplo, acá tenemos un caso. El mismo caso que expliqué. Es un nivel correlacional, es un estudio observacional. No es experimental porque está en el nivel relacional. Si fuera experimental sería en el nivel aplicativo. Es un estudio analítico, ¿ok? Porque es correlacional, está en el nivel correlacional. Y es un estudio prospectivo porque se está tomando una obtención de datos sobre una encuesta, el cual son datos actuales. Y el objetivo de la investigación está, miren, todo parte del objetivo de la investigación. Comparar, el estudiante sabe perfectamente que es un estudio relacional, comparar los factores de las normas tributarias sobre los factores de la evasión tributaria. Bien, ya tenemos el hito 1. Ahora vamos al hito 2. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a repetir, los hitos van a planificarte los objetivos. O sea, la estrategia 1 es, ten en claro el objetivo. No hagas, es preferible que te demores y que no me definas un objetivo por definir. Demórate y reflexiona. La estrategia 2 son los hitos. Entonces tenemos un hito 2. Entonces el estudiante agarra y me dice, ¿sabe qué, doctor? Ya cumplí el hito 1. Ya dejé las comidas rápidas. Felicitaciones. Muy bueno. Y acá viene algo interesante. Y es un secreto que les cuento a todos ustedes. En mis cursos que yo tengo de investigación, en los 4 cursos, y en el curso conducente a tesis que estoy dictando a un grupo de profesionales, no tengo, ¿saben cuál es la nota más mínima en el curso?
19. Es mi nota más mínima. No existen 14, no existen 17, no existen 18, no existen hasta ahorita ningún desaprobado. Alguien me dijo por ahí, doctor, usted va a tener un grupo muy difícil. Prepárese, un grupo X. Pero gracias a Dios, yo orando al Señor, con este tema de los hitos, yo logro que el estudiante se organice. Yo logro que la persona que yo asesoro se organice, se planifique. No lo dejo suelto. Incluso para la redacción de un artículo, yo hoy día en la mañana tenía una asesoría con un grupo de muchachos y ellos me dicen, doctor, le voy a leer la introducción de... No, así no funciona el asunto. Así, yo no trabajo de esa forma. Cuando usted escribe un artículo, incluso en el artículo existen hitos. Usted dígame, ¿este hito lo hizo o no lo hizo? Y muéstreme en la introducción. Y me dijeron, no, entonces no estamos hablando de nada. Usted vaya, trabaje un día o 2 días más y vuelva a mí cuando usted haya tenido el hito. Entonces el hito 2, ¿qué es lo que hace el hito 2? Una vez que usted definió los niveles de investigación y los tipos de investigación sobre el objetivo, el hito 2, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya tienes el objetivo. Acá voy a poner otra, acá está mi puntero, acá está el objetivo, miren. Tenemos el objetivo. Bueno, este es el formato, ¿ya? Tienes el objetivo. Entonces yo ahora, como yo ya tengo el panorama, ya abrí el sendero, ya lo abrí el sendero y tengo el sendero abierto, entonces lo que yo tengo que hacer en este momento es planificar el objetivo partiendo ¿de qué? De cómo lo voy a ejecutar. ¿En qué sentido? Yo tengo un componente y un subcomponente. En los estudios cuantitativos, el componente y el subcomponente deberían ser las dimensiones y los indicadores. Acuérdense ustedes que todo estudio cuantitativo busca, su unidad de análisis es el número, ¿ok? Cuando veamos el estudio cualitativo, la unidad de análisis cambia. La unidad de análisis de un estudio cuantitativo es el número. Y como es un número, la manera como se cuantifica ese número es a través de las dimensiones y los indicadores. Esa es la forma como se cuantifica el número que yo estoy proporcionando a la investigación. Entonces, tengo mi objetivo, el cual lo voy a operacionalizar ahora con una dimensión y con un indicador. ¿Ok? Pero la pregunta es, y acá viene algo interesante, hay muchos autores de investigaciones y ese es uno de los grandes problemas que encuentro. Ellos tienen, vamos a suponer, ¿no? Ellos tienen la investigación X, ¿ok? Entonces, ¿saben lo que hacen estos muchachos o estas personas? Toman una investigación antepasada, su matriz, y la traen a esta investigación y hacen un copy-pega. Y las investigaciones dejan de ser investigaciones analíticas. Entonces, para evitar esa situación, se ha definido el hito 2. Yo les digo a mis asesorados, quiero que tú me des la base del antecedente, por eso es importante los antecedentes, de quién expone, de dónde parte la dimensión y dónde parte el indicador. O sea, yo quiero la base. ¿Qué dicen las fuentes y los autores? ¿Qué dicen los antecedentes? Entonces ellos me dicen, doctor, el autor fulano de tal, la fuente puede ser un artículo, hay fuentes primarias, nuestra estimada magíster Maribel Paredes ya explicó las fuentes y las bases de datos de investigación. Existen fuentes primarias, existen fuentes secundarias, ella ya explicó claramente, ¿ok? Entonces, ellos han agarrado un artículo científico y dicen, el autor fulano de tal, ellos encontraron un artículo científico en una base de datos, ¿ok? Correlacionado al tema que ellos están viendo, menciona, y miren, algo interesante, voy a poner el ejemplo, miren, este es un caso. Acá, por ejemplo, los autores dicen que ellos van a correlacionar el desconocimiento de las normas tributarias con la evasión tributaria, ¿ok? Entonces ellos dicen, ¿no? Tenemos las normas tributarias, doctor, por un lado, y tenemos la evasión tributaria, ¿ok? Pero el autor Lourdes Chasquibol René Mejía, de una tesis, ellos están buscando una tesis, ¿no? O puede ser un artículo. Ellos, por ejemplo, están diciendo que para nosotros encontrar la dimensión, o sea, tenemos la dimensión que son las normas tributarias, porque en un estudio correlacional, acuérdense ustedes que es X y Y, son 2 variables. Entonces, se va a demostrar a través de un nivel de conocimiento. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo yo sé
ese nivel de conocimiento que tiene el contribuyente. Para eso estos dos autores o esta autora menciona que para conocer el nivel de conocimiento yo debería usar una encuesta donde yo tendría que tener estas preguntas. Y con esas preguntas yo puedo también determinar el nivel de conocimiento. O sea, ya no es una situación de un copy-pega, o sea, es una situación donde el autor comienza a sustentar la cuantificación de la variable normas tributarias. Eso es muy importante. Y algo que yo quisiera decirles en esta hora es lo siguiente. Y eso es una de las cosas que yo exijo. La persona tiene que leer. La persona tiene que leer. La persona tiene que tener un acervo bibliográfico tremendo. Yo le digo a mis estudiantes, si vas a elegir este tema, se supone que tienes que tener un acervo bibliográfico que sustente lo que tu objetivo está expresando. Ese es el hito 2. El hito 2, en pocas palabras, es el sustento de los autores para lograr cuantificar el objetivo a través de ¿qué? De las dimensiones y los indicadores. Es el sustento teórico. O sea, yo no busco en el hito 2 no tanto la operacionalización de una variable. Yo estoy buscando la operacionalización de un objetivo a través de fuentes de autores. Y de ahí incluso los estudiantes al momento de citar sus antecedentes en el artículo científico ya los tienen. De este mismo hito ya ellos ya tienen cuáles son sus antecedentes. Los antecedentes más importantes y más relevantes de su investigación. Ese es el hito 2. Y el hito 2 luego te lleva a los famosos formatos que nosotros conocemos. La famosa matriz documental, donde tienes la variable, tienes la dimensión, los indicadores y las fuentes de información, ¿ok? Y la forma como vas a obtener los datos, y te lleva a la famosa matriz de consistencia, donde están los objetivos, donde están las hipótesis que vas a definir partiendo de los objetivos, el tipo de diseño de la investigación y los conceptos centrales. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy explicando en este momento son dos estrategias para lograr operacionalizar, en este caso, o para lograr que la investigación tenga una sólida planificación. Yo no quiero que tengas la vergüenza, como lo dice este famoso texto de Lucas. No quiero que tú pases la famosa vergüenza, que tú inicias la construcción de un edificio y ojo, les digo, a mí me pasa la situación de que muchas veces yo observo que estudiantes eligen un tema y después de 2 semanas, incluso después de 2 meses, salen diciendo, ¿sabe qué? Ya no quiero el tema. ¿Por qué no quieres el tema? Porque recién después de 2 meses me doy cuenta que no es factible ejecutarlo. Ese es un problema. Entonces, es importante que tomes esas 2 estrategias para poder operacionalizar y planificar tu investigación. La primera estrategia, demórate en definir tus objetivos. ¿Ok? Tu objetivo general y luego tus objetivos específicos. La segunda estrategia, define hitos. Más que matrices, hitos. Porque aquí lo que interesa es los hitos que van a operacionalizar al final la gran meta, que es lograr tus objetivos, haber terminado los objetivos de la investigación. Entonces, el hito 1, una vez, voy a resumir todo. El objetivo general es el verbo en infinitivo, partiendo del nivel de investigación, es la variable profesional, ¿ok? Y acuérdense ustedes que la variable profesional es la clave que yo voy a operacionalizar y el propósito. El objetivo específico, en este caso, igual el verbo. Ahora, el verbo en un objetivo específico se define por 2 formas. Por el nivel de investigación o por un verbo jerárquico. Y el objeto de estudio, tal como el objetivo general y el propósito. Segundo, define hitos. El primer hito, abre el camino, abre el sendero. Es un tema virgen, abre el sendero. Define tu objetivo, define bien el nivel, define bien el tipo de investigación, que eso te va a dar ya el panorama general de la investigación. Y el hito 2, operacionaliza cómo vas a cuantificar el objetivo. Y en pocas palabras, si vamos más específico,
Determina cómo vas a cuantificar la variable profesional, porque al final de cuentas lo que se cuantifica es la variable profesional. Entonces, ¿cómo yo defino esa cuantificación? A través de las dimensiones y a través de los indicadores. Y según eso, yo voy a tener un instrumento de obtención de datos. En este caso, el ejemplo nos está diciendo que su instrumento de obtención de datos son las encuestas. Muchas gracias. Muy bien, doctor Sánchez, muchas gracias. Qué bonita la explicación, realmente qué importante es organizarnos para poder llegar a un buen objetivo, a un buen término, en todos los ámbitos de la vida y también en los proyectos de investigación. Muchas gracias, profesora Maribel Paredes, magíster Michael White y doctor Jorge Sánchez. Este es un primer material para que ustedes puedan consultarlo cada vez que necesiten hacer la planificación de su proyecto de investigación de enfoque cuantitativo. Nosotros continuaremos haciendo otros materiales ya con enfoques distintos, como por ejemplo un trabajo con un enfoque cualitativo, un proyecto para realizar una investigación bibliográfica, ¿no?, narrativa o sistemática que tiene un enfoque y una metodología distinta. Así que en breve estaremos compartiendo con ustedes mayores materiales. Muchas gracias y de repente rápidamente una despedida de cada uno. Profe Maribel. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, este material que estamos compartiendo con nuestros estudiantes y nuestros docentes es un material que va a ser auxiliado de otros tipos de materiales, ¿no? Entonces, pedimos que ustedes tengan paciencia y nos sigan viendo a través de las redes. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Michael. Muchas gracias a todos por su ayuda. Es un tema muy importante, muchos estudios en este formato, estudios cuantitativos, y queremos brindarles a todos algo grabado para que lo puedan repetir todas las veces necesarias o ver solo una parte donde queda una duda. Estamos aquí para darles siempre más recursos. Que Dios se siga bendiciendo en sus investigaciones. Muy bien. Y doctor Sánchez, sus palabras finales y agradeciéndole de antemano. Gracias por la oportunidad que me brindan de poder compartir estos humildes conocimientos con toda la comunidad. Que Dios los bendiga. Ok. Muy bien, entonces nos despedimos hasta el siguiente video.